Buena tarde, noche para los asistentes a esta nueva jornada académica de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación. Hoy es martes 24 de marzo de 2026 y estamos en nuestro seminario permanente de geopolítica y conflictividad. En el día de hoy vamos a revisar un tema muy interesante que es por medio de un taller interactivo con ustedes analizar cómo es que la guerra de Irán está abasteciendo, está afectando el abastecimiento energético del mundo. Es trillado en los medios de comunicación que el 20% de la energía que se consume a diario en el mundo, nos referimos a petróleo y gas licuado dentro de las energías que se utilizan, cruza necesariamente por el estrecho de Hormuz. Ya hay muchos detalles de saber a qué países afecta más y a cuáles no. Pero hoy vamos a concentrarnos en mirar primero qué es la geopolítica de la energía para que tengamos claridad. Segundo, que miremos en detalle qué es lo que ocurre en el estrecho de Hormuz. Tercero, cuáles son las cifras de dinero que se mueven allí por temas de producción petrolera y gasífera. Cuarto, cómo afecta en distintos aspectos, cuatro aspectos también que se miran desde esa óptica, luego unas conclusiones y después la pregunta del día, por lo cual les pedimos que vayan tomando nota porque no se trata de asumir posiciones personales contra un país o contra otro, porque los hechos son los que están ocurriendo. Tenemos que analizar son los hechos, ya que tomar posiciones ideológicas a favor o en contra de Estados Unidos o de los árabes o de los musulmanes, pues termina es en un debate insulso que no conduce a la reflexión estratégica y geopolítica, que es lo que nosotros tenemos que hacer. Entonces, comencemos por entender qué es eso de la geopolítica de las energías y por qué causa conflictos. Vemos en el centro que hay cuatro energías que son las que están, como se diría coloquialmente, mandando la parada en el mundo, que son el petróleo, el gas natural, el carbón y las energías renovables, que son las solares, las eólicas y otras que se están buscando darle la forma eh, con el agua, de transición energética que llaman. Pero vamos a mirar hoy particularmente y nos vamos a enfocar en petróleo y gas natural porque estamos hablando de la guerra de Irán. Entonces, ¿en qué consiste el concepto epicentral de la geopolítica de las energías? Aquí nos lo resume o lo resumen los especialistas en que se trata de una lucha global. Cuando hablamos de global es porque afecta a los 5 continentes y los 7 mares por el control de los recursos energéticos. Esto se veía venir desde cuando terminó la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque la Primera Guerra Mundial fue la demostración que quien tuviera el control de la industria petrolera tendría el control de las finanzas y la logística de las guerras. Esa fue la primera conclusión que sacaron los especialistas en geopolítica en esa vez. Habida cuenta que antes se consideraba que quien tuviera el control de las energías a vapor generadas con carbón o con madera eran los que tenían la industrialización del mundo. Y sabemos que las fábricas de la era industrial inicialmente fueron operadas por carbón, la mayoría.
Pero ya con el petróleo, entonces pasó a ser el petróleo en la Primera Guerra Mundial. La segunda lo ratificó y paralelo con ese poderío del petróleo se fue metiendo por los laditos el gas natural y hoy en día no hay un solo país del mundo que no necesite el gas natural cada vez más refinado para la vida común en muchos aspectos, transporte, la vivienda para la calefacción y para la cocción de los alimentos, para el aseo, las familias, hablando a nivel familiar. Y a nivel industrial tiene una gran cantidad de usos que no, no tenemos aquí la intención de retrotraerlos. Entonces quiere decir esto que es una lucha global porque quien tenga el control de esos recursos en su manejo de portafolio financiero, de ventas, de compras, de procesamientos, de la producción, pues es el que maneja toda esa cadena de suministro del petróleo y del gas natural. Sabemos que Estados Unidos ha llevado la cabeza en eso, que muy cerca ha estado el Reino Unido y otros países no se le han quedado atrás, pero definitivamente Estados Unidos lo ha encabezado y llegó a ser, después de que era un comprador consumidor grande, ahora es un generador de petróleo, es el primer generador de petróleo del mundo productor y ya está exportando porque rompió un paradigma que era hacer el famoso fracking, del cual el señor Petro prohibió en Colombia, y si hubiera tenido un poquitico más de visión, nuestro país estaría recibiendo una buena cantidad de recursos. Entonces queremos presentar una perspectiva para todos, de todas las profesiones, que lo entendamos en un idioma muy sencillo, porque la verdad es que tenemos que entender al mundo contemporáneo alrededor de las energías. Así tengamos ideologías frente a los puntos de vista de cada país, pero tenemos que entenderlo así. Entonces ya decíamos, estas energías se sustentan en cuatro aspectos: el carbón, el petróleo, el gas y las renovables como son la solar y otras. Ahora, hay una llave y esa llave apunta a tener el control que da el poder. Es que el poder da control y el control da poder. Es una combinación de esas dos palabras que llevan al mismo objetivo. Y ese poder se centra en quién maneja las finanzas. Recordemos que hasta el año 71 el dólar estaba representado cada dólar por X cantidad de gramos de oro. Y era dólar oro, como fue nuestro peso colombiano, también fue peso oro. Pero ante la habilidad de muchas personas que compraban dólares y luego lo cambiaban por oro, la Reserva Federal de Estados Unidos y la Reserva de Oro, que es grandísima, comenzaron a analizar cómo solucionamos este tema del dólar. Entonces llegaron a la conclusión de que el dólar tenía que representar era el petróleo, los activos de petróleo del mundo. Y de ahí para allá, el dólar ha estado sustentado es en el petróleo y no se volvió a cambiar por oro. Entonces el precio del barril, que es lo que manejan varias eh, empresas de acciones grandes como Standard Poor's y el Dow Jones en Estados Unidos, se determina siempre en oros, en dólares, corrijo. Y eso le ha generado una gran cantidad de envidias y deseos de destronar al dólar por parte de la izquierda mundial y de los enemigos de Estados Unidos, especialmente los islamistas, y cuanto resentido hay. Resulta que para fortuna de Estados Unidos e infortuna de China, China no produce una gota de petróleo y Estados Unidos está construido sobre un mar de petróleo. Entonces, los chinos buscan sabotear esto y han insistido muchísimo en que la moneda sean varias y que se considere el yuan, el rublo,
y el euro, pero son monedas que no son fuertes y que no generan la confianza en muchos países que así se alineen con ellos, siempre saben que el dólar es la moneda fuerte y es la de transar no solo en petróleo, sino en todas las actividades comerciales internacionales. Entonces, es muy importante tener el control de esa industria. Y esa es una de las razones por las cuales el señor Trump presionó para sacar a Maduro y controlar la industria. Porque de paso le pone un tate quieto a Venezuela, ya que le puede mirar más de cerca cuántos son los dólares que le están entrando, y no como lo estaba haciendo Venezuela con la narcodictadura de Maduro, que tenía las sanciones de Estados Unidos, pero estaban sacando toneladas y toneladas de barriles clandestinos por el mar para vendérselos a China, que los estaba comprando todos a precio muy barato. Entonces ese dinero llegaba directamente a Venezuela, no pasaba por las bolsas de acciones, no tenía participación accionaria en Nueva York, ni en Londres, ni en ninguna otra parte. Por ende, no estaba facilitando o sirviendo de impulsor a la economía mundial y menos a la de Estados Unidos. Ese es uno de los secretos. El otro es que China y Rusia estaban metiendo ya como mucho ahí y en plenas narices de Estados Unidos no le podían montar una competencia y destronarlo. La otra razón es que China tiene unos depósitos inmensos y está guardando petróleo y guarda y compra diariamente hasta 5 millones de barriles y consume 3,5, 4, 3, y los otros dos, el otro 1,5, el otro uno, lo guarda y lo guarda para tenerlo en caso de una guerra o de una calamidad mundial. Tiene todo el recurso guardado. Entonces lo estaba comprando a precio muy barato a Venezuela, una gran cantidad, y otra a Irán. Y ahí está el problema. Porque en este momento China, como tiene su poderío, sigue sacando los tanqueros llenos de petróleo al precio que quieren de Irán y no hay ninguna fuerza que lo pare y esa es la única que no atacan los iraníes. De resto, cualquier buque que pase por ahí en este momento lo ataca. Un tema complejo. El otro tema que tenemos que ver es que esto impacte en la vida cotidiana del mundo. Pues claro, porque si sube la gasolina, todos sabemos que inmediatamente se dispara el costo de todos los elementos de primera necesidad de la canasta familiar, del transporte, de la logística, de las comunicaciones, de los alimentos, de los centros educativos, de las fábricas que elaboran distintos elementos de consumo diario o de consumo de las familias, no solamente alimentación, muchas plantas que se generan con energía o con gas o porque la energía eléctrica en su región o en su país se genera es con gas o con petróleo, como ocurre en Cuba, que ya vimos que China le está ayudando a hacer la transición. Y se ha pensado mucho en no tener una dependencia del petróleo ni del gas natural y hacer la transición energética. Y ya se ha avanzado bastante. La prueba es que lo acabamos de mencionar, que en China, que China lo está promoviendo mucho, inclusive con los autos. Pero eso tiene sus más y sus menos. No es tan confiable del todo. Eh, Quizás mucha gente lo dudaría en subirse, por ejemplo, en un avión intercontinental desde Latinoamérica a Europa o al Asia, operado todo con energía solar o con energía eh, hidráulica o con algún otro tipo de energía que no sea la que tradicionalmente se ha tenido porque genera mucha desconfianza. Entonces todavía no existe esa capacidad, pero aparecen sujetos como Petro que hablan hasta por los codos, no ven la dimensión de esto y suspenden la producción sin entender, como lo han dicho los que saben en Estados Unidos. Sí, eso es cierto. Llegará el momento en que la energía, hay que hacer la transición energética y no la vamos a parar, hay que invertirle a eso, pero no podemos dejar de a un lado la energía con la que ha venido operando el mundo y sigue operando.
Entonces ahí está, digamos, el quid del asunto, que son muchos los aspectos en que influye la energía y que nos describe esta ayuda de manera clara de qué es la geopolítica de la energía y cómo influye. Vamos a mirar otro aspecto. Ya nos vamos directamente para el Golfo Pérsico y para el Estrecho de Hormuz. Quizás ustedes en en los medios de comunicación están al día, como estamos casi todas las personas, más o menos de lo que va pasando, ¿no? Cómo evoluciona la guerra y los ataques. Entonces, comencemos por definir con claridad qué es el Estrecho de Hormuz, que es exactamente este tramo que hay aquí, que estoy señalando con el cursor, entre una punta saliente, una península extendida que tiene Emiratos Árabes Unidos hacia el nororiente en dirección al territorio iraní. Y que como la naturaleza es caprichosa y Dios nos demuestra con esto que Él hizo lo que quiso y nadie le puede decir que no. Entonces, cuando se formó nuestro planeta, quedó que Irán, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Bahrein, tienen un mar interior que está dentro del Golfo Pérsico, pero que está comunicado con el Océano Índico por un pequeño estrecho. Pero Dios lo hizo perfecto. Va a ser un pequeño estrecho, pero por ahí pueden pasar buques de gran tonelaje para llegar hasta el fondo del Golfo Pérsico y hacer el abastecimiento y lo que quiera y pueden volver a salir, pero ese pedacito les queda. Entonces, se define como un nudo geopolítico de control de flujos globales. Veamos la definición tan sencilla. Es un nudo geopolítico, porque ya lo estamos viendo, articula a varios países, une dos mares, permite el tráfico del comercio mundial, particularmente o especialmente el de petróleos, integra varias regiones, está en una zona demasiado rica en recursos, por lo menos de los que hay ahora, energía petrolera y gasífera, inclusive también hay carbón un poco más adentro en Irán, ya que es un país que tiene mucho recurso. Pero a esto se le van sumando cosas que le da mucho más valor geopolítico. Es que le da un poder de control naval a Irán. Y ustedes dirían, ¿y por qué a los demás estados no? Porque resulta que Irán es el que más le había metido, porque Estados Unidos le dio flecos ahora su fuerza naval, pero le ha metido más dinero a la fuerza naval y todavía le quedan algunos recursos. Y ha preparado durante años pensando en esto, siempre ha sido su as bajo la manga, una cantidad de acciones de guerra asimétrica con comandos marinos, con misiles de corto alcance, con lanzacohetes, con terroristas, con lanchas rápidas, etcétera, para causar cualquier cantidad de daños a los tanqueros que se muevan. Y además tiene minado el área por donde circulan los buques de profundo calado. Entonces, como el mar es una montaña interior que está llena de agua, entonces la parte más honda es más o menos lo que llama el Talbec, o sea, el centro del, del estrecho. Entonces, ahí han colocado minas y amenazan con que si definitivamente Estados Unidos o la Unión Europea utilizan fuerza naval para escoltar los tanqueros que no los ataquen del lado de las costas iraníes, entonces ellos activan las minas. O las minas se activan todas cuando son con imanes. Ese es un riesgo muy grande y por eso los tanqueros que han intentado moverse, que no son de bandera china, los atacan inmediatamente aquí en el Golfo, en el estrecho específicamente. Los demás países, como han venido creciendo y se han vuelto ricos, es después de, porque antes el único rico era Arabia Saudita, y poco a poco fue que fueron descubriendo e invirtiendo. Entonces están un poco más quedados y no tienen tampoco la fuerza militar suficiente como si la tiene Persia o Irán, que es un país histórico, o Arabia Saudita. Ese es el problema.
Entonces, ese es el segundo aspecto de geopolítica. El tercero es que hay unos temas complejísimos desde siempre, porque el petróleo ha generado esos conflictos. Si no hubiera petróleo, la región no sería tan atractiva, ni gas, ¿no? Claro, gas natural, para toda esta conflictividad que ha generado en el último siglo. Y ahí han estado los intereses de Estados Unidos, de algunos países europeos como Reino Unido, Alemania, Francia, los Países Bajos, es decir, Nederlanda, Bélgica, esos dos principalmente, pero más que todo Nederlanda u Holanda, que lo conocemos así, han tenido sus intereses grandes sobre esta zona por el tema del petróleo. Y ya regionalmente pues está la lucha religiosa de chiitas, que son los iraníes en su mayoría y parte de los iraquíes que tienen cierta influencia, contra los sunitas que comienzan en Kuwait, pasan por Bahrein, por Qatar, por los Emiratos Árabes Unidos, por Omán, por Arabia Saudita y la mitad de Yemen que queda más abajo. Una guerra casada. Y eso viene pues desde la Biblia, los problemas del profeta y los herederos del profeta. Bueno, entonces, además de estas tensiones, que ya es el punto número 3 de la geopolítica, o los factores geopolíticos del estrecho, está que hay un tráfico marítimo crítico, porque algunos dicen que se puede mover hasta el 30% del petróleo, otros que el 20%, que el 25%. Entonces, para no pelear, dejémoslo en 26%, pero se mueve mucho petróleo por aquí y mucho gas. Entonces, cualquiera de nosotros nos preguntaríamos, bueno, y si el problema es este estrecho, que ha sido el conflicto de toda la vida, ¿por qué estos países que producen petróleo no lo sacan por el lado de Arabia Saudita, más adelante aquí al mar, después de haber cruzado el estrecho, o al lado del Mar Rojo, o sea, en la costa occidental de Arabia Saudita? Sí hay, la respuesta es que sí hay unos oleoductos que lo están sacando, pero con toda su capacidad instalada ahora, en este momento, alcanzarían al 40% de esa cantidad que se produce allá, por un lado. Y lo segundo es que quedarían expuestos a acciones y ataques iraníes con drones, con misiles, con artillería, con fuerzas terrestres, con comandos, con terroristas, para sabotear la producción. O sea que no sería una garantía total y siempre habría la posibilidad de una guerra aquí. ¿Qué ha hecho Estados Unidos? Ha mantenido la presencia de un portaaviones y unas fuerzas navales, inclusive algunas bases militares en estos países, con el fin de garantizar que la producción petrolera del mundo quede viva. No es que Estados Unidos necesite petróleo, no lo necesita, ¿no? Estados Unidos es autosuficiente en este momento y tiene reservas suficientes para muchos años. Entonces, ¿qué es lo que controla Estados Unidos? Pues que el negocio del petróleo pase por las bolsas de Estados Unidos y se siga cotizando en dólares, para que el dólar sea la moneda que manda a callar a todo el mundo. Y para que el transporte marítimo que lo mueve siga teniendo esa línea, ese cordón umbilical con la producción y la manufactura estadounidense, sino de los buques completos, de las partes o del combustible procesado que consumen. Porque si no lo procesa Estados Unidos directamente, está presente en las procesadoras o plantas procesadoras de todo el mundo. O sea, como vemos, son intereses económicos, geopolíticos, estratégicos y de una visión de control. Como Irán ha sido blanco de muchas sanciones, entonces ha recurrido a que países corruptos como China le hayan comprado petróleo durante mucho tiempo. China está almacenando, ya lo dijimos, a granel. Y entonces con eso financia a los iraníes
que además por el norte y el occidente, digamos por aquí, esta parte del mapa, tienen su oleoducto que se comunica con Turquía. Turquía es de la OTAN. Turquía es un país sunita que se supondría que ayudaría a cumplir las sanciones, pero como es gobernado por un tipo de mentalidad bandoleril, por ahí sale mucho petróleo clandestino que se vende a otros países, especialmente del África, a precios menores que los compran. Y finalmente, entonces eso ha generado un poco de sanciones que no se cumplen del todo y es una cadena que está en un eslabón muy débil que se puede reventar en cualquier momento. Y cuando eso se revienta, pues produce los bloqueos y de pronto hasta las guerras. Esa es la razón. Y el sexto aspecto geopolítico que tiene es que eh, tiene unos retos, unos desafíos ambientales y ecológicos, porque aquí han ocurrido accidentes o incidentes, como llaman ellos, de derrames de crudo que van afectando la flora, la fauna y van afectando no solo el Golfo Pérsico, sino todo el mar, el Océano Índico. Entonces, todo eso tiene también la observación del mundo, pero como sabemos, la ONU ha llegado a un nivel de crisis que no tiene cómo incidir. Sin embargo, es una preocupación porque es una afectación para toda la humanidad. Afectar el mar o afectar los mares no afecta solamente al sitio que lo está, sino que daña ese equilibrio ecosistémico que debe existir y eso genera otras reacciones. Por ende, aquí lo que hay es un resultado de unas influencias marcadas sobre los intereses regionales y mundiales y también una necesidad de protección de los ecosistemas porque el futuro del planeta está en los mares. Y si depredamos los mares, pues así nos morimos de hambre todos, con problemas de soberanía alimentaria, con guerras, con presidentes como Petro, como Lula, eh, como Ortega en Nicaragua, como los delincuentes de Cuba, pululando por el mundo, pues vamos a ir depredando el planeta sin ninguna proyección de producción. Y el día que no podamos controlar nuestros recursos ya terrestres, la última opción que nos queda es el mar. Y si tenemos el mar envenenado, pues nos tocará o arrancar para la luna, inventar una forma de vivir allá, o amarrarnos una piedra al cuello y tirarnos al mar, porque ya no nos queda más. Bueno, ahora miremos aquí una ayuda muy interesante que nos da otros datos. Miren ustedes la cantidad de dólares que mueven la sumatoria de hidrocarburos y de turismo y de estabilidad de la inversión mientras todo esté tranquilo, incluyendo los costos del transporte marítimo, del crudo y del gas licuado. Eso es algo impresionante. Miren ustedes que entre Irán y Arabia Saudita, que son los dos más de mayor producción, sumado una cosa con la otra, mueven la bicoca de 500 billones de dólares al año. O sea, todo esta aporte que eso le hacen al PIB mundial, en cifras, claro, están concentradas en solo dos países al año. Qatar también produce 150 billones, que es la tercera parte de lo que producen estos dos en conjunto. Emiratos Árabes, como ven ustedes, tampoco es que se le quede atrás y tiene como la quinta parte de esa producción o el equivalente a esa quinta parte. Y Oman, que es un país pequeñito, tiene la décima parte, pero es que 45 billones de dólares al año con ese recurso, cualquier país y pequeño y poco poblado, pues puede darse un lujo de vivir maravilloso. Kuwait, que es un reino que es más o menos el doble en territorio de Oman, tiene 90 billones, que es importante. E Irak, con todos sus conflictos y todo lo que le conocemos a Irak, mueve 130 billones de dólares, casi la tercera parte de lo que mueven en conjunto los otros dos. Entonces, al sumar esto, pues nos da una cifra exorbitante de dinero. Es una danza de millones la que hay
en petróleo y carbón, porque el mundo entero está consumiendo, en petróleo y gas, perdón, porque el mundo entero está consumiendo gas y petróleo. Entonces, un dato para entender la geopolítica alrededor de los volúmenes de los hidrocarburos, lo que ellos han reinvertido, o sea, han dinamizado en esa economía, cómo han atraído turismo, el mismo valor agregado que trae darle estabilidad a las inversiones y lo que significan los costos de los seguros para el transporte marítimo. O sea, para quienes manejan esas compañías de seguros, mientras no ocurra nada trascendental, eso es una fuente de recursos súper pulpita, porque cada tanquero de esos paga una buena cantidad de dólares por garantizar su seguridad en tiempo de no problema. En tiempo de problema, las compañías de seguros tienen ya su cláusula y le aumentan sustancialmente el valor de los seguros por el flete y por la maquinaria. Queda todo asegurado, pero entonces ahí influye muchísimo porque si el galón valía $70 y sube a 130, además sobre ese costo se paga el seguro por el flete y el seguro por la maquinaria. Se vuelve una industria imposible de manejar cuando hay los problemas críticos. Y aquí está distribuido cómo entre todos esos países tienen el ingreso, ¿no? Por hidrocarburos, por tránsito de carga, que también reciben peaje, algunos, por la pesca, que no es tanto, pero sí es significativo el 8%, casi la décima parte de su producción, y por la misma infraestructura costera que es para el turismo, particularmente en Emiratos, en Qatar y Arabia Saudita. No tanto en Omán, pero sí lo hay, sí lo hay. E Irán menos en infraestructura turística, pero sí con la producción que tiene, que es impresionante en esos dos aspectos, ya que está en más de la mitad de lo que tiene el país más poderoso, que es Arabia Saudita. Y esto no son reservas, ¿no? Sino es lo que entra, lo que están produciendo. Por ende, para esa gente esto es una niña de los ojos, tener al día y como un relojito fino funcionando toda la infraestructura, porque una sola máquina que se pare son dólares que dejan de recibir. Ahora miremos ya en solo petróleo, ya no miremos en las dos combinadas. Y vemos que Arabia Saudita es la que manda la parada con 210 billones, es una cifra altísima. Veíamos que en total son 310, pero quiere decir que 320, perdón, quiere decir que recibe 110 por gas, como lo vamos a ver ahora. Y así sucesivamente cada país. Irak recibe más dinero todavía por petróleo que inclusive Irán. Dense ustedes cuenta que recibe 5 billones más. Y uno se pregunta, bueno, y entonces Irak con toda esa riqueza, ¿qué hacen ese dinero? Esa es la pregunta del millón y la que nunca pudo resolver Estados Unidos mientras invadió a Irak y se dio cuenta que era un país que tenía recursos frescos, como pasa a quien va a Barranca Bermeja aquí en Colombia, o Arauca, o cruza el río Magdalena y entra a la población de Yondó. Son millones de pesos en caso colombiano. Aquí de dólares lo que entra y el hueco o el sifón de la corrupción se roba más de la mitad, porque no se explica cómo estos países con todos esos recursos no han invertido en infraestructura mucho mejor, no han mejorado el nivel de vida de sus ciudadanos y no han diversificado las inversiones para mejorar la agricultura, la tecnología, la educación, porque a eso se le suma un fenómeno complicadísimo que es el tema religioso, que siguen pensando y creyendo que tienen que vivir o que deben vivir o que pueden vivir como si estuvieran en el siglo séptimo de la era cristiana, cuando existió el profeta. Emiratos Árabes, un país demasiado rico, 75 billones de dólares al año en, en recursos petroleros. Kuwait tampoco se le queda muy lejos, 55.
Qatar 50. Recordemos que acabamos de ver a Emiratos y a Qatar con las cifras más altas, porque son petroleros. Y Oman, que parece un país como olvidado, como que es el pobre de la familia, pues tampoco es que esté tan pobre. En solo petróleo recibe 35 billones de dólares. Y aquí ya la distribución cambia un poquito porque la economía sigue gravitando alrededor de unos ítems, pero, por ejemplo, por tránsito en general, todos reciben una proporción del 20% de todo lo que se mueve aquí. Ya es en la suma general. Y en la infraestructura costera por petróleo les da para el 7%. O sea, las cifras son muy parecidas. Pero ahora miremos en gas. En gas cambia. Arabia Saudita no recibe sino 25 billones. Irak recibe 8 billones, más poquito. Irán 22, ya es más arriba. Emiratos Árabes 30, es más alto. Y Qatar 105 billones. Es el país más poderoso. Por eso ustedes ven que la cadena Al Jazeera, que es catarí, hace lo que le da la gana, critica a los gobiernos, critica a Estados Unidos, critica a todo el mundo, porque tiene una llavecita y una válvula que puede cerrar. Si recibe 105 billones de dólares al año por gas natural, significa que el día que cierre esa llavecita o se la cierren como ha estado presionando Irán mediante ataques terroristas ahora en la guerra, pues es el mundo entero el que va a padecer escasez de gas y pone el precio del gas por las nubes. Y entonces ahí sí nos tocará volver a cocinar con leña o comer crudo para no pagar o bañarnos con agua fría en todo el planeta o los que necesitan calefacción, inventarse otro sistema porque va a ser imposible manejar ese tema en caso de que Qatar deje de enviarle gas a muchos países. Porque además eso es un efecto dominó, ¿no? Se cae y afecta, se cae allí y afecta el resto de la producción porque se vuelve más demandado y de inmediato dispara el precio. Bueno, ahora miremos ya cuatro aspectos, como decíamos en el preámbulo, de lo que está afectando la guerra de Irán y el abastecimiento energético mundial. Aquí en esta aula virtual hay una cantidad de personas de diferentes disciplinas que asistieron a escuchar qué es lo que afecta. Entonces, fundamentalmente afecta el gas licuado y el petróleo. Ya dijimos que no vamos a mirar los otros dos del carbón y las energías renovables. Resulta que, por ejemplo, en la producción de barriles de petróleo, el tope estaba en el 2026 en este nivel y tenía una proyección creciente de consumo mundial, pero en este momento bajó el tope aquí y lo que está demostrando es que tiende a bajar porque se le vuelve imposible a la gente consumir. Entonces ya no se moverá tanto el vehículo particular en la casa y eso baja inmediatamente el consumo y además viene la especulación porque le pueden subir los precios y porque están costando más todos los procesos logísticos. El otro aspecto, porque afecta directamente el suministro de gas licuado, tenemos que venir en una línea recta que se creía que iba a mantener el mismo nivel y está bajando y sosteniéndose en otro nivel que no ayuda. Pero hay un aspecto esencial que nadie le pone cuidado y es el de que aquí hemos hablado varias veces. Es porque la seguridad alimentaria mundial se ve afectada en mínimamente dos aspectos. Los fertilizantes que se elaboran con base en la industria petrolera y los transportes que aumentan el costo del transporte y todo el proceso logístico por extensión. Y hay un cuarto aspecto que lo afecta esta guerra, que son el tema de los empleos energéticos. Porque con todas estas destrucciones que ha habido y las restricciones y las paras que hay en la producción, pues tienen que reducir la cantidad de personal y eso hace que disminuya la oferta de empleo
y todo lo que trae un problema de desempleo como consecuencia de. Miremos ahora un poco cómo afecta las interrupciones del suministro de petróleo que se están generando en el estrecho de Hormuz. Entonces afecta el suministro eh, global, el que se ha venido haciendo y que trae unos niveles que más o menos fluctúan en un estándar, pero que en este momento están disparados hacia abajo con las consecuencias que eso trae. Entonces hay una producción que se reduce por daños a la infraestructura, por menos oferta de petróleo y la demanda pues puede disminuir, pero no tanto porque hay empresas que lo necesitan. Entonces eso hace que el precio se dispare y se especule en las bolsas. Y cuando eso ocurre, pues hay unas crisis que pueden generar una hecatombe económica en muchos otros aspectos. Ya lo decíamos, el precio de la gasolina se dispara. Aquí ponen el ejemplo que antes de la guerra, un galón de gasolina en promedio, sumando todos los estados de Estados Unidos y haciendo una media general, estaba en 2,09 y en este momento está en 4,099. Se ha duplicado. ¿Hasta dónde aguanta eso la gente en un país que dependen sí o sí del carro y que por eso en la mayoría de las casas, no en la ciudad de Nueva York, que es la mejor en transporte en Estados Unidos, sino en los demás estados y en los pueblos y las viviendas, donde en una casa tienen hasta 4 carros, y no es porque sean multimillonarios, sino porque cada uno tiene su trabajo distinto o su sitio distinto de trabajo, su actividad, y necesita moverse, pero pagando el doble por el combustible y eso también ya subiendo el costo de la alimentación y la parada en el McDonald's y el peaje y bueno, todo lo que eso genera muy difícil. El tercer aspecto que tiene es el transporte, porque ya lo decíamos, no solamente que sube el flete, sino que retrasa las entregas, que hace que los seguros se vuelvan más costosos para las mercancías y para los automotores, que se disminuya la cantidad de vehículos, entonces aumenta el lucro cesante y las empresas pierden porque ya no tienen que transportar la misma cantidad de carga. Y entonces si tenían 50 camiones necesitan nomás 30 y los otros 20 ahí sin producir nada y exponiéndose a la oxidación. Muy difícil eso para cualquier empresario. Y lo otro es que se refleja inmediatamente en el desempleo, cierre de negocios, la inflación, los precios suben y el sector de productividad reduce porque la demanda es menor. Entonces son unos fenómenos gravísimos que se derivan de una guerra o de una decisión de una guerra y que se están sintiendo ya en muchas partes del planeta con lo que pasa en Irán. Ahora miramos que básica y fundamentalmente los problemas con el gas son los mismos porque, por ejemplo, aquí pintan que hay una presión económica nacional y hogareña, habida cuenta que se tiene que suspender, por ejemplo, en muchas partes del mundo la calefacción de las casas porque no tienen el recurso para pagar el elevado costo. Y es que aquí lo muestra la ayuda, en breve ha subido de 1,59 a 2,75 de dólar el galón de gas licuado. Eso es harto. Eso es harto porque en una casa se consumen, en una fábrica se consume, en una escuela, en un cuartel, en un hospital, que son entidades que tienen que seguir funcionando y eso vale mucho. Entonces las crisis nos las muestran en las gráficas y es más o menos lo que nos dice el grupo de estrategia global del gas, cómo está ocurriendo el problema en el mundo. Porque es que se mueven muchas cosas con gas licuado
y si no los precios son favorables, pues se van a afectar una gran cantidad de renglones de la economía. Aquí lo vemos, la ayuda en otra presentación y con algunos otros eh, problemas porque genera, por ejemplo, cuellas de botella en la infraestructura de la gasificación, ya que si se reduce el empleo, también se reduce los horarios de gasificación y el procedimiento, y eso va a afectar los costos, y entonces entre más tiempo se demoren los tanqueros en cargar, pues ellos van a cobrar, y eso va aumentando el valor, y entre más tiempo se demore el transporte, el seguro les cobra más. O sea, por donde usted le mire, las cosas son muy complicadas. Eh, Produce una vulnerabilidad en la generación de energías, va a ocasionar cortes de energías que afectan a los centros educativos, a los almacenes, al comercio, a la industria, al esparcimiento, porque pues, al fin y al cabo cada ítem de la economía funciona alrededor de la energía y hace que al retardar el acceso a las energías eh, renovables, porque resulta que para producir la mayoría de los equipos de las energías renovables se necesita energía de la otra, que ese es lo otro que no entiende el señor Petro. Él no ha entendido que él dice es que hay que pasar a la energía renovable. Perfecto, sí hay que pasar y algún día el mundo tiene que pasar. Pero resulta que toda esa fabricación de esos equipos requiere de la otra energía. Y si la acaba, entonces, ¿con qué produce? Eso es como el que mata a todos los vecinos y monta una tienda para poder vender. Más o menos es la misma idea. Genera crisis en los mercados porque las acciones comienzan como un péndulo y eso genera pánico financiero que se llama y ya sabemos las consecuencias que eso trae. Bueno, miramos aquí otra ayuda que nos presenta lo mismo y dice que el flujo se reduce en los mercados, ya lo hemos explicado, y nos lo presenta con otras ayudas y demuestra que muchas de las plantas van a volver al uso del carbón, que es el que más genera afectación al medio ambiente. Bueno, aquí nos lo presenta de otra manera, que nos dice que el suministro integrado de hidrocarburos, a- al reducirse la producción, obliga a que se replanteen todos estos aspectos, pero como el mundo no estaba preparado en cada uno de los campos, pues va a generar choques, conflictos, posiciones encontradas, dificultades políticas, y eso hace que nos obligue a producir una reflexión, una reflexión que nos dé conclusiones y nos ponga a evaluar la dificultad en que estamos. Entonces, se requiere que haya una revisión de la digitalización del comercio, del replanteamiento de cómo acelerar el tema de las energías renovables, de cómo incrementar la educación en temas científicos y tecnológicos en los países para que haya búsqueda de soluciones y generación de empresas, de emprendimientos que le vayan buscando la solución a eso, que cada país llegue a tener la capacidad de ser autosuficiente en este tipo de energías, porque igual si no somos capaces de producir los paneles solares en la calidad, cantidad que se requieren, ni tenemos la tecnología para construir esos parques, ni el empoderamiento humano para hacerle el mantenimiento adecuado, ni para planearlos en perspectiva, en 5 años eso ya está obsoleto y se vuelven unos elefantes blancos porque la tecnología va cambiando, el cambio climático va incidiendo. Entonces se requieren muchos aspectos. El otro que se requiere, desde luego, es que la diplomacia vuelva a tener fuerza, pero somos conscientes en este momento que la diplomacia está siendo afectada porque la ONU y los organismos multilaterales se quedaron del tren de la historia
y Estados Unidos los ha hecho a un lado, especialmente en la parte del manejo del señor Donald Trump. La seguridad alimentaria está en riesgo con todos estos temas, como lo estamos viendo, y requiere de estrategas, de estadistas que piensen en soluciones a largo plazo y no solamente en ganar elecciones, que es lo que nos caracteriza aquí, sino que tengan el foco puesto, los equipos de trabajo puestos en estos temas, porque ahí está el futuro del mundo. Y se sabe y se dice, y lo repiten especialmente muchos los abogados en sus análisis cuando hablan, es que la paz de los países depende de la estabilidad social. Si no hay estabilidad social, habrá conflictividad. Y ante un fenómeno como este, por más de que se tengan muy buenas intenciones, va a generar conflictividad. Y llega el momento en que quienes tengan más recursos podrán pagar el precio que cueste. No importa, si subió más, pues yo pago más y tengo mi acceso al gas y el que no lo tiene, ¿qué? ¿Va a dejar que la familia le muera de hambre? Entonces eso multiplica la delincuencia, multiplica los conflictos, la violencia y seguimos en el círculo de la barbarie. La soberanía nacional se pierde porque ante la incapacidad de los gobernantes para controlar la estabilidad social y política y económica del país, tienen que recurrir al papá Estados Unidos, al papá China, y entonces terminan feriando barato todos sus recursos naturales a cambio de que vengan nosotros los expolien por un panel solar, por un tubo de- del oleoducto, por lo que nos ha pasado toda la vida y seguimos enmarañados en esa economía extractiva y no industrializada. Eh, por ende, se requiere un trabajo muy largo de educación en temas tecnológicos, científicos y una visión a largo plazo. Eh, Aquí lo vemos ya en el aspecto humanitario, cómo ha incidido eso de manera concreta, siendo como más específicos. Es que hay una crisis laboral, hay una crisis en la fuerza laboral y las remesas. Nosotros no tenemos aquí el dato, pero son muchos, son millones de personas que trabajan en la industria petrolera y gasífera de estos países del Golfo, no tanto en Irán, sino para el lado de los países sunitas. Y esas personas provienen de Indonesia, de Afganistán, de Pakistán, de Turkmenistán, de Uzbekistán, o sea, de países musulmanes sunitas. Y esa gente trabaja como esclavos allá, igual que lo que pasa con muchos hispanoparlantes que viven en Estados Unidos para girarle dinero a sus familias y eso ha paliado el hambre y las dificultades en esos países. Al reducir ese problema, al reducir ese giro, pues se aumentan los problemas sociales allá, allende las fronteras de ellos, porque no van a llegar igual cantidad de remesas, porque los van a despedir de sus trabajos y van a tener que llegar a su país nuevamente con una mano adelante y otra atrás a armar parte del ejército de los desocupados. Y ya sabemos en qué terminan esos ejércitos desocupados, porque nadie se muere de hambre, se deja morir de hambre, pues, y se afectan renglones claves en todos los países dependientes, como son la salud y la educación. Eh, Eso indica que se reducen los equipos de seguridad industrial y de seguridad en general, como ambulancias, como aviones ambulancias, como hospitales, ya no son equipos e instalaciones, puestos de salud, porque los recursos van a disminuirse, pero los problemas van a crecer. Entonces no va a haber la misma atención médica ni sanitaria para las personas en los países que dependen tanto de la generación del recurso petrolero como del beneficio que generan las remesas. Y al aumentar los precios del combustible se dispara la logística dentro de esos países. Entonces, gente que ya no está recibiendo. Y fuera de eso, que lo que le valía 10 centavos de dólar, por decir algún pan, ya le vale 20. Entonces, pues va a generar delincuencia,
que si no tenían con qué pagar, era difícil pagar los 10 y ahora le toca pagar 20, pues la persona hace lo que sea con tal de sobrevivir o aumenta la economía informal, que eso no ayuda a fomentar el Producto Interno Bruto. Los seguros se disparan con la consecuencia que trae sobre lo otro. Eh, ¿Qué genera eso inmediatamente? Eso es matemático. Las migraciones masivas. ¿Hacia dónde? Hacia donde hay dinero, como sea. Entonces Europa y Estados Unidos vuelven a ser focos de inmigrantes ilegales y las mafias comienzan a hacer su agosto. Y entre más las mafias le suben a los costos, pues la vida se va poniendo más cara, como suele ocurrir con las mafias del narcotráfico que compran lo que quieren al precio que sea y aumentan exageradamente el costo de los bienes en cualquier parte del planeta. De todo esto nos quedan 5 conclusiones de lo que hemos visto hoy para analizar. Primero, que hay una reducción drástica de la capacidad de exportación y entonces están perdiendo los que producen y están perdiendo los que reciben, en todos los sentidos. Segundo, que esa perturbación que hay en el estrecho de Hormuz aumenta el costo de los transportes y entonces comienzan a buscar reducirle precios viajando por otras rutas que son más peligrosas, para no pagar el peaje en el canal de Suez, entonces pasar por abajo por el África con los riesgos que eso significa, etcétera. Hay una incertidumbre que genera muchas más incertidumbres, porque no se están cumpliendo los contratos, entonces vienen las demandas, las contrademandas, que el caso de que esto es de fuerza mayor, que usted me debe, que no le debe, que sí le pago, que se paralizan, que los buques se quedan en mitad del mar y prefieren hundirlos porque sale más fácil, más barato hundirlos que llevarlos a puerto, o que los dejan en un puerto parqueados y dicen, yo abandono esa vaina ahí porque yo no voy a seguir pagando el parqueo diario que me cuesta eso. Eso aumenta también la volatilidad de los precios globales del gas natural en el mundo y obliga a que se reconfiguren las rutas. Pues cualquiera dice, claro, se reconfiguran las rutas para seguir abasteciendo y no pasamos por Hormuz, pero todos sabemos lo que cuesta construir un gasoducto o un poliducto, trazar las líneas, coordinar con las comunidades, pagar los impuestos en cada país, tener el personal técnico, hacerle el mantenimiento, eso vale miles de millones de dólares. Entonces no es simplemente decir quítala de ahí y pásela por el otro lado. Problema completo, complejo e interesante. Y con esto pasamos, mi coronel Fuentes, en la pregunta clave para el auditorio que está aquí debajo, que es cómo la comprensión profunda de la geopolítica, la seguridad multidimensional, la diplomacia eficaz y el comercio transparente, junto con el respeto mutuo, constituye la única vía sostenible para prevenir las crisis energéticas globales. Entonces, lo que queremos pedirles a ustedes es que tomen, por ejemplo, estos 3 aspectos que hay aquí de diplomacia, transparencia y respeto a la soberanía, y sobre estos 3 graviten su respuesta de cuál sería la idea para que esto no siga ocurriendo, porque cada vez que hay una guerra, entonces el que tenga una mano para cerrar una válvula, la cierra y pone al mundo, como se dice vulgarmente, a parir borugos. Adelante, mi coronel Fuentes. Gracias, mi coronel. Muy buenas noches para la sala virtual, señor Teniente Coronel Eugenio Alarcón, corredor. Les damos la bienvenida a cada uno de ustedes, a los cibernautas que están por Facebook. Le damos la palabra entonces con la mano levantada a mi coronel Jairo Giraldo y adelante, por favor, y bienvenido. Muchas gracias. Bueno, primero agradecer a Luis Alberto por la presentación del día de hoy. Y creo que situaciones como las que están sucediendo en el estrecho de Hormuz no se pueden volver a repetir en la historia de la humanidad. Las consecuencias son supremamente graves, ya las explicó Luis Alberto. Yo creo que la clave para que esto no vuelva a suceder es simplemente el respeto a la soberanía de los estados. Las potencias deben respetar
a cada estado sin importar su ideología y no ver en los estados peligros inminentes como sucedió exactamente en este caso con Irán y que según dicen, pues al parecer la potencia americana fue asaltada en su buena fe por Israel, cosa que yo realmente no creo. Entonces pienso que ese es el punto primordial del respeto a cada estado para evitar que sucedan estas cosas y que no traen nada bueno para la humanidad. Al contrario, las consecuencias son totalmente gravísimas y las vimos el día de hoy. Muchas gracias. Mi coronel Giraldo, muy amable por su respuesta. Le pido el favor bajar la mano. Adelante entonces, por favor, mi general Hipólito Herrera, y bienvenido. Muy buenas noches para todos. Muchas gracias, señor Coronel Fuentes, a mi coronel Villamarín. Muchas gracias por una excelente exposición. Quizá me atrevería con la humildad y la sencillez como persona, eh, entender los diferentes conflictos, las diferentes guerras, la violencia, las acciones de la criminalidad en todo sentido, pues han ido deteriorando el respeto por la vida, la dignidad humana, el respeto por las leyes y las autoridades en diferentes continentes, pero también en diferentes países. Y desafortunadamente no tenemos autoridades o gobiernos que tengan incidencia para hacer lo que tienen que hacer, cumplir la Constitución y las leyes, establecer normas que sean coherentes con la misma Constitución para que las cumplan en todo el territorio de cada país y en cada comunidad. Desafortunadamente hoy me atrevo a decir que los intereses del poder político, dentro de los cuales están como unos 8 aspectos que he venido mencionando, cuáles son el dinero, la política, la religión, el conocimiento, la información, la justicia, la seguridad hemisférica, seguridad en todo sentido y el aspecto de la criminalidad. Todos estos aspectos se han ido apoderando de la humanidad en deterioro precisamente del respeto de fundamentales de la vida, la dignidad, los derechos, las libertades, las leyes y las autoridades. Entonces, pues necesariamente hoy priman esos intereses particulares, esos intereses de poder. Prima el poder, prima la riqueza sobre todas las demás cosas que son fundamentales y trascendentales. De ahí que definitivamente en todas esas reuniones de alto impacto que promocionan a nivel del mundo, pues nos hemos podido dar cuenta que solo es un protocolo donde las autoridades que tienen que impactar sobre los mandatarios no lo hacen y pues poco a poco se ha ido deteriorando de manera grave el interés en la humanidad sobre los demás aspectos. Pero estos que nos han mencionado hoy en día, pues tienen un impacto sobre la vida fundamental de las personas. Entonces, la geopolítica, la aplicación de las leyes, de las constituciones, el respeto fundamental, el respeto mutuo y lógicamente la cooperación mutua serán los aspectos trascendentales que se requieran volverlos a instaurar. Dentro de ellos, lógicamente, los principios y los valores fundamentales que, como alguien nos lo ha enseñado, son la mayor riqueza de los estados
y de las poblaciones. Muchas gracias, me excuso por el tiempo. Señor Hipólito Herrera, muchas gracias por su aporte, su respuesta. Le damos entonces la palabra a mi sargento mayor Sanders Landazuri. Adelante y bienvenido. Buenas noches, mi coronel. Especial saludo para todos los presentes en esta aula virtual. Y como hice la pregunta, indudablemente la comprensión geopolítica nos ofrece grandes elementos, especialmente para entender toda esta situación de la diplomacia y la soberanía como un sistema de alerta temprana. Es decir, estamos viendo aquí este estudio que le agradecemos a mi coronel Villamarín como nos lo ha presentado hoy, que realmente todos estos elementos sirven para crear un sistema de alerta temprano y mecanismo de contención ante posibles o futuras situaciones que se presenten. Indudablemente aquí estamos en estos elementos que nos presenta para desarrollar y observamos que en términos generales la diplomacia es una arquitectura de prevención. Y no única y exclusivamente esa diplomacia es en el factor del diálogo, sino que hay que crear canales de comunicación, crear factores de negociación multilateral. Y desde el factor sociológico, en términos generales también hay que analizar las estructuras sociales, cómo están en esos contextos políticos y especialmente respetar esa legitimidad de su poder, esas autonomías que tienen los estados. Eso, de esta forma, reduce el resentimiento nacionalista, fortalece los conceptos de Estado-Nación. Entonces, estamos realmente ante unas grandes herramientas como son el respeto a la soberanía y a la autodeterminación de los pueblos, que nos permite, dentro de esos factores de diplomacia, comprender más sociopolíticamente las crisis que se presentan en esas regiones. No me quiero extender más, creo que he sido claro en relación a que esta conferencia que nos ha dado mi coronel Villamarín y estos puntos que nos presenta hoy son determinantes realmente para cualquier estudioso de la política. Muchas gracias. Y sargento mayor Sanders, muchas gracias por su aporte. Muy amable. Seguimos con el sargento mayor José Osvaldo Ramírez. Bienvenido, mi sargento mayor. Adelante. Gracias, mi coronel. En este momento estoy a la escucha. Bueno, señor, muchas gracias, mi sargento mayor. Adelante, por favor, mi coronel Luis Alfonso Carvajal. Bienvenido. Gracias, buenas noches para la sala. Considero que la única vía sostenible para prevenir estas crisis energéticas globales que tanto daño están haciendo en este momento es que por parte de todos los políticos, por parte de todos los países, entiendan en qué consiste la comprensión profunda de la geopolítica. Es decir, hay que entender que unos países tienen mayores recursos y otros países no los tienen. Entender que los países que no tienen los recursos necesitan de los países que los tienen. Para que unos países se favorezcan, para que unos y otros países se favorezcan, se requiere indudablemente de una diplomacia eficaz, de un comercio transparente, que no haya trampas ni abusos entre unos países y otros países. Muchas gracias. Mi coronel Carvajal, muy amable por su aporte. Adelante, por favor, mi coronel César Saavedra. Bienvenido. Gracias, mi coronel. Buenas noches a la sala. Bueno, yo creo que lo primero que es importante tener en cuenta es que esta situación, esta crisis, ya la hemos vivido. En el año 2008, cuando teníamos el problema no con Irán, sino con Irak, eh, el barril de petróleo llegó a $150 por la demanda de China y porque por supuesto que no había la incertidumbre sobre la oferta. Yo creo que es interesante también entender en esa época qué se hizo y qué funcionó para que se pueda tener la continuidad al problema que estamos viendo hoy. Eh,
la situación nos dice, indiscutiblemente, entre otras cosas, que lo que nosotros visualizamos ahora es que uno aprender de ese momento, que es una buena oportunidad de revisar las cosas que no funcionaron y que indiscutiblemente el petróleo, el gas, todos estos recursos son la columna vertebral de la economía del mundo. Y hay unos países que del 2008 a hoy se prepararon más pensando en esa situación o en lo que pudiera suceder hacia hoy. Unos los habrán cogido mejor preparados, con mejores disponibilidad, con mayores reservas. Y yo creo que eso es parte de lo que se debe aprender en esta crisis o esta comprensión de la geopolítica. Un verdadero análisis del manejo de crisis que se debe hacer y que se debió haber aprendido y que se debe estar jugando consistentemente. Porque si no lo hacemos, sencillamente, mañana podremos tener, una vez termine este Irán, podemos tener otra vez a Irán o podemos tener algunos de los factores desestabilizadores. Está claro que la seguridad multinacional, multidimensional, perdón, eh, no estoy tan convencido que haya funcionado con todos esos estamentos que tenemos, con todos estos organismos que tenemos, donde ni la OTAN, ni la ONU, ni la Unión Europea ha logrado impactar en que se tome una solución pronta. El camino que queda es, como lo han dicho mis antecesores, y que siempre ha sido el camino que se debe manejar, el de la diplomacia y la disuasión. Pero desafortunadamente cuando se toman decisiones o acciones, y no soy nadie para criticar en qué momento la tomó Israel y Estados Unidos, bajo qué parámetros reales de la amenaza generan esta situación. Entonces, es una enseñanza indiscutiblemente para todos, una enseñanza de lo frágiles que somos, lo frágil que es nuestra economía y lo frágil que es la situación y que, como lo manifestó mi coronel en sus ayudas, cómo impacta cada decisión y acción que se tome en todo el territorio global. Es una muy buena enseñanza y yo creo que vale la pena volver a revisarlo, no solamente en el nivel mundial, sino llevar eso hasta al nivel de nuestro país también, qué podemos hacer para prepararnos mejor para lo que hay y para lo que viene. Muchas gracias, mi coronel. Muy amable, mi coronel, por su aporte. Y cerramos con la participación y en su concepto de mi coronel Iván González. Bienvenido, mi coronel, y adelante, por favor. Gracias, mi coronel. Buenas noches para todos. Todos estos elementos que están relacionados y conceptos que están relacionados en el cuerpo de la pregunta, la parte introductoria de la pregunta, pues son idealistas, son lo deseado, son lo bueno, son las formas cordiales de entendimiento mundial entre las naciones y los pueblos. Infortunadamente, no siempre ese idealismo es real, es funcional, es eficaz. Y por lo tanto, entonces, la respuesta a la pregunta es que no constituyen la única vía sostenible para prevenir una crisis energética global. Y es necesario, en forma lamentable, que se tenga que usar la fuerza para establecer el equilibrio, el entendimiento, la razón y las buenas relaciones entre los países. Quisiéramos que eso no fuera así. Y como también quisiéramos que ojalá ninguna nación tuviera que gastar dinero en fuerzas armadas y en el ejercicio de la imposición, porque se gasta mucho dinero en esos conceptos. Pero hay miembros, seres, ciudadanos que no se acogen a las leyes, que son las que regulan y equilibran
equilibran las relaciones entre los ciudadanos. Igualmente, esta alegoría se aplica a las relaciones entre las naciones. Y pues tenemos que procurar que el uso de la fuerza no sea brutal ni bárbaro, y buscar el idealismo de estos conceptos como la geopolítica y todo lo mencionado en la pregunta. Pero tenemos que aplicar aquel principio romano de que si quieres la paz, prepárate para la guerra. No tenemos más alternativa porque los seres humanos somos imperfectos. Muchas gracias, mi coronel. Bueno, gracias a usted, mi coronel, gracias a toda la sala, a los cibernautas que nos escuchan, y le damos la palabra a mi coronel Luis Alberto Villamarín Pulido para su resumen y la bendición por el día de hoy. Por favor, adelante, mi coronel Villamarín. Bueno, entonces nos hemos propuesto hoy hacer un taller académico con una reflexión interesante, que es cómo está afectando la guerra de Irán el abastecimiento energético del mundo. Y comenzando por la ayuda como ilustra cómo está interconectado el mundo actualmente, por vía terrestre, marítima, cables submarinos, comunicaciones de microondas, etc. Y la energía juega mucho papel ahí, entonces vimos cuáles son las energías, qué significa la geopolítica de la energía. Luego pasamos a ver los factores geopolíticos estratégicos de qué es el Golfo de Hormuz, el Estrecho de Hormuz y qué es lo que ahí ocurre. Luego nos fuimos a mirar el ingreso que esto le significa a los países que están dependientes de ahí y lo que le aportan ellos al resto del mundo de una u otra manera con todo ese dinero. Luego ya lo desglosamos específicamente por petróleo y enseguida por gas. Visto eso, entonces vinimos a ver los 4 efectos que produce la crisis o la guerra de Irán en distintos aspectos de la vida del mundo, como son la producción, obviamente, de gas y petróleo y la distribución, una afectación directa a algo esencial y fundamental, que es la seguridad alimentaria, y la otra a los empleos, con todo lo que trae alrededor. Entonces, primero vimos cómo afecta la limitación del petróleo y estudiamos también 4 aspectos internos. Luego vimos cómo afecta la producción de gas y también en 4 aspectos internos. Lo vimos con una nueva ayuda y con una nueva aporte de otros puntos y le profundizamos el análisis. También aquí lo revisamos con un nuevo mapa y ya tocando otros aspectos sobre las estrategias para corregir, cómo en cada año ha venido afectando o positiva o negativamente la producción de gas en el mundo y los aspectos que afecta. Lo presentamos con una nueva forma de versión y vimos que uno de los riesgos que más tiene todo esto es que se aumente la emisión de gases, de gas carbónico, debido a que toca recurrir nuevamente a las plantas de carbón, e hicimos el hincapié que es muy necesario pasar a las energías renovables, pero que la mayoría de los equipos que se necesitan para las energías renovables son fabricados con energía del anterior, y hasta que no sea sostenible esa energía renovable, no puede reemplazar a la anterior. Y eso no es un proceso de la noche a la mañana, ni con decisiones al estilo Irene Vélez y Gustavo Petro. Luego vimos que cómo afecta ya a los seres humanos, a la laboriosidad, al empleo, el contacto del mundo por medio de la riqueza que genera el trabajo. Y entonces llegamos a la conclusión que se afectan todos los campos de la vida humana, especialmente de las naciones y las sociedades y los sectores de las sociedades más pobres. Luego vimos ya 5 conclusiones finales de cómo es que afecta todo esto, qué es el enfoque que le queremos dar para identificar la fenomenología, y finalmente pasamos a la pregunta de que
teniendo en cuenta varios aspectos, ¿qué propuestas harían? Las respuestas de ustedes fueron muy concretas en temas de diplomacia, entendiéndose la diplomacia como una prospección, no como un diálogo ni como un acuerdo entre funcionarios burócratas, sino en una integración de intereses y esfuerzos en todos los ámbitos. También la vimos como el respeto al derecho internacional humanitario, al derecho internacional como tal y al derecho interno de cada país, para que los funcionarios tengan muy claro que su tarea es gravitar sobre el bienestar de la población, haciendo que los recursos sean cada vez más útiles para esas poblaciones. Y también vimos otro aspecto interesantísimo, es que la seguridad no es simplemente un título de multidimensionalidad y que abarca todo y que se convierte en discurso 20 juliero, sino que es necesario tener una seguridad fuerte para evitar que vengan otros a destruir lo que se tiene o a imponer sus criterios o a robarse los recursos. Entonces, más o menos alrededor de esos aspectos gravitó lo de ustedes. También se habló de la experiencia de eventos anteriores para aplicarlos en este momento, pero nos quedan muchas reflexiones en torno a eso. Y es que los partidos políticos tienen que pensar en un salto cualitativo, en un cambio trascendental de su forma de hacer la política. Y es formar líderes, formar personas que sean verdaderos cuadros estructurados para entender y manejar los estados, porque como lo digo también algunos de ustedes, cada país tiene su potencialidad y sus debilidades. Entonces hay que ser muy fuerte donde el problema es fuerte, pero también hay que ser muy fuerte donde somos débiles ante el problema. Y esa fortaleza que requiere la debilidad no se consigue de la noche a la mañana, ni con bla, 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 sino es estructurando líderes con el pensamiento que insiste mucho el general Hipólito Herrera respecto a que respeten la Constitución, las leyes, el servicio de la comunidad, la democracia, la integración social, la integración comunitaria, y otros a que lógicamente en el entorno exterior estemos haciendo parte de unos mecanismos diplomáticos y no a expensas de que por no tener tecnología, no saber explotar nuestros recursos, no tener identidad y objetivos, siempre seamos blanco de la ambición y la generosidad de otros que quieren venir a llevarse todo lo que tenemos. Esto es lo interesante de la geopolítica, que no se para en palitos. La geopolítica no va alrededor de a quién le gusta o a quién no le gusta, sino que la geopolítica pone sobre la mesa las cosas como son, y ahí es cuando genera esas reacciones de quienes tienen sus intereses particulares porque creen que la geopolítica es demasiado crítica o que se está asumiendo posiciones radicales cuando no. Es que esa es la ventaja de la ciencia. El médico, una cosa es lo que el paciente quiere oírle decir, que el cáncer se va a curar, pero el médico coge los resultados y dice, esta vaina va avanzando cada día peor. Lamentablemente a usted le quedan 2 meses de vida, siéndole claro y sincero para no engañarlo. Y ya se inventaron hasta el código lila, ¿no? Señor, ya usted pasa código lila porque realmente no hay nada más que hacer. Entonces así es la geopolítica, va destapando las cosas y a los seres humanos nos duele aceptar que nos digan las cosas como son. Pero eso es lo que dejan estos ejercicios y sobre todo cuando todos reflexionamos alrededor de un tema que se pone sobre la mesa. Mañana por la noche nos vemos nuevamente, tendremos otra actividad de análisis, otro ejercicio académico y los invitamos también a que vayan pensando cada uno de ustedes en cómo vamos a hacer cada uno una conferencia de algún tema de estos para ponernos a reflexionar cada uno y bien explicadito con 4 o 5 aspectos puntuales y entramos a reflexionar aquí a ver qué le encontramos y qué aprendemos todos de todos. Una feliz noche para todos y que Dios nos siga bendiciendo y acompañando siempre. Una feliz noche para todos. Gracias, Vicente Mayor. Gracias, feliz noche para todos. Gracias, mi coronel. Feliz noche. Gracias, mi coronel. Por favor, descanse. Gracias, señor. Feliz noche para todos, un abrazo, bendiciones.
Gracias, mi general. Feliz noche. Expresamos nuestro sentimiento de dolor y de pesar por ese accidente inesperado en nuestras fuerzas militares y que Dios los arrope a los fallecidos con su santo manto y a los heridos que se recuperen y las familias encuentren la tranquilidad. Bendiciones para todos. Muchas gracias. Gracias, mi general. Muy amable.